En el estado de Durango a finales del siglo XIX, existía una antigua cárcel, que se ubicaba en lo que hoy es el centro de la capital. La cárcel era bastante conocida por el pueblo, pues había una celda conocida como la celda de la muerte, la temida celda 27. Era una celda como cualquier otra, sin ventanas, totalmente cerrada, sin ninguna abertura por la que entrara la luz en las noches. Sin embargo, todo preso que era encerrado en aquella celda amanecía misteriosamente muerto al día siguiente. Preso tras preso, ninguno lograba pasar una noche con vida. Esta situación comenzó a angustiar de enorme manera a carceleros, presos y autoridades por igual. Muchos eran los rumores que se esparcían entre la gente de aquel pueblo sobre lo que ocurría con la celda 27. Algunos pensaban que en la celda moraba un espectro que esperaba a que los presos durmieran para robarles el alma. Otros decían que el ambiente de la celda estaba envenenado a propósito para matar a los presos. Otros más paranoicos, aseguraban que era el mismo diablo quien visitaba a los presos para castigarlos. Pero lo cierto es que nadie podía decir con seguridad lo que acechaba en aquella celda. A pesar del miedo que esto ocasionaba a la gente, las autoridades aprovecharon esto como una oportunidad para castigar a los presos que habían cometido asesinato. Una especie de justicia divina que les haría experimentar el mismo triste destino que ellos ocasionaron a otras personas. Además, pensaron que serviría como una lección para todos y así se abstuvieran de cometer algún delito, o tendrían que pasar la noche en la celda 27. Las autoridades tomaron la decisión de conceder la libertad al preso que pudiera pasar una noche en la celda de la muerte y descubrir qué ocasionaba las muertes. Muchos presos, tentados por la oferta y seguros de no creer en supersticiones, aceptaron la propuesta, pero cada preso que intentaba pasar una noche, amanecía sin vida como era costumbre. Poco a poco, los presos que se ofrecían a realizar tal hazaña eran menos, hasta que todos estaban invadidos por el miedo y ninguno quería arriesgarse. Pasaron unos años, y mientras en la prisión el miedo abundaba por la celda de la muerte, en las calles del pueblo no se podía apreciar ni una persona, pues un enorme perro con rabia estaba acechando el pueblo. La gente se quedaba encerrada en sus casas todo el día por miedo al perro extremadamente agresivo. Mientras todos temían al animal, un joven de una hacienda llamado Juan, al cual todos lo llamaban Juan sin miedo por su valentía, estaba dispuesto a matar al perro. Encontrándose cara a cara con el animal, apuntó su escopeta y dio un disparo rápido al perro acabando con su vida. Sin embargo, el disparo rebotó y dio con una mujer que estaba cerca del lugar, matándola también. Debido a este desafortunado accidente, Juan fue condenado a cadena perpetua por asesinato, y encarcelado en la tan temida prisión. Pasaron 7 años de la condena de Juan y el director de la cárcel quería verlo personalmente. Al conocer la reputación de Juan como un hombre valiente, le propuso la misma oferta que hace tiempo se había olvidado: pasar la noche en la celda 27 y darle su libertad si sobrevivía a la noche. Juan, acompañado de su valentía como siempre, aceptó la oferta, seguro de sí mismo. Al pensar que como los otros presos Juan terminaría muriendo, le ofrecieron una última voluntad. Juan pidió entonces unas velas y una caja de cerillos, pues tenía la intención de descubrir lo que causaba la muerte de quien entrara en la celda. Llegó la noche y Juan fue encerrado en la celda 27, acompañado solo de las velas y los cerillos que pidió. Prendió la primera vela para iluminar la celda. Al pasar las primeras horas todo estaba tranquilo y Juan como siempre muy seguro de que nada pasaría. A medianoche Juan estaba siendo dominado por el sueño, pero un pequeño sonido lo despertó, escuchaba como algo si algo estuviera caminando en la pared. Prendió otra vela para intentar ver lo que provocaba el sonido, pero no logró ver nada. A pesar de esto, y de la característica valentía de Juan, el ambiente comenzaba a ponerse más y más tenso. Juan tenía la sensación de que algo lo estaba acechando, pero siempre manteniéndose ocultado entre las sombras. La persistente sensación de que algo lo estaba acechando dominaban su cabeza y recordaba cómo los otros presos se arriesgaron a pasar la noche en ese mismo lugar, esperando ver la luz del día siguiente, y que lamentablemente nunca llegaban a ver. Eran las 3 de la mañana y Juan permanecía sin dormir, pues la presencia de lo que fuera que lo acechaba lo mantenía despierto. Prendió la última vela y siguió esperando el momento en que llegara el día para poder salir de esa pesadilla.
Cuando la luz de la vela se estaba extinguiendo, volvió a escuchar ese extraño sonido, como si unas uñas muy afiladas estuvieran rasguñando las paredes de piedra de la celda, y antes de que la vela se apagara logró ver una figura asomándose desde las sombras. Prendió un cerillo y lo acercó al lugar de donde se escuchaban los sonidos. Lo que vio, le provocó un tremendo escalofrío que le recorrió por todo el cuerpo. No era un fantasma, no era el diablo. Era un alacrán enorme, más grande que su propia mano. El animal se alejó de la luz volviendo a las sombras, mientras que Juan trataba de seguirlo con la luz de su cerillo. Cuando el cerillo se apagó prendió otro y se dio cuenta que el alacrán estaba más cerca, y estaba moviéndose directamente hacia él. Lo único que podía hacer en esa situación era seguir con la mirada al animal, cuidando que no se le escapara y le picara sin que se diera cuenta. Cuando se apagó la luz, con sus manos temblorosas trató de encender el último cerillo que le quedaba. Fijando su mirada en la pared, se percató de que el enorme alacrán había desaparecido. A donde sea que volteaba la mirada no encontraba al animal. Solo podía escuchar el sonido de sus patas rasguñando las paredes a una velocidad aterradora. Aquel al que apodaban Juan sin miedo, estaba experimentando la mayor pesadilla de su vida. Saber que va a morir, sin siquiera poder ver a la bestia que causaría su fin. Parecía que el alacrán estuviera jugando con su mente. Durante un rato solo estuvo acechando a Juan, sin acercarse a la luz, esperando el momento cuando la oscuridad volviera y por fin, acabar con su vida. Era extraño que nadie se hubiera percatado que en la celda 27 hubiera una madriguera de alacrán, pero no había duda alguna, aquel animal era el causante de la muerte de todos los presos, noche tras noche. Tan silencioso como un espectro, y tan aterrador como el diablo. Para la mala suerte de Juan, el cerillo se estaba apagando y no lograba encontrar al alacrán, pero el sonido de sus patas rasguñando la pared parecía hacerse más y más fuertes para él. Pero, en el último segundo, logró ver como una silueta negra se asomaba por el suelo acercándose a él, y entonces, el cerillo se apagó. Agarró rápidamente su sombrero y tapó con él lo que había visto, esperando haber atrapado al alacrán. Se pasó el resto de la noche en la misma posición, sosteniendo el sombrero firmemente contra el piso impidiendo que el animal escapase. A la mañana siguiente, los guardias seguros de que Juan había muerto, llevaron una camilla hasta la celda 27. Grande fue su sorpresa cuando se dieron cuenta que Juan seguía vivo pero en una extraña posición. Juan les contó lo que pasó en la noche y les mencionó lo que había causado tantas muertes. Levantó su sombrero con cuidado y los guardias quedaron asombrados al ver al enorme alacrán de más de 30 centímetros que había atrapado. El alacrán se movió rápidamente escapando a su madriguera, pero ahora los guardias sabían a lo que se enfrentaban y podrían atraparlo para evitar más muertes. Juan logró obtener su libertad después de 7 largos años, y pudo regresar a su hacienda. Pero la pesadilla que vivió durante esa noche en la celda 27, nunca se le pudo olvidar. Actualmente el alacrán de la celda 27 está puesto en una exhibición en el Museo Túnel de Minería en la ciudad de Durango, y aún sigue impactando a las personas por su enorme tamaño.